Hola a todos, este día les vamos a hablar sobre un grupo vulnerable y por qué son consideradas un grupo vulnerable las personas adultas mayores. Son aquellas que tienen mayores de 60 años o más según la Organización Mundial de la Salud. En muchos casos son consideradas grupos vulnerables debido a factores que pueden afectar su bienestar y calidad de vida, como por ejemplo la salud. Enfrentan enfermedades crónicas o problemas de movilidad o memoria, la economía. Muchas de estas viven con pensiones que son insuficientes para una buena calidad de vida. El aislamiento. Pueden afectar su bienestar emocional, la discriminación o abuso. Son víctimas de maltrato debido a la falta de respeto, la falta de apoyo. No siempre tienen acceso a los cuidados que ellos necesitan. Yo les hablaré sobre los adultos mayores y su origen como grupo vulnerable. La idea de los adultos mayores como grupo vulnerable surge del reconocimiento de que a medida que pasa el tiempo, las personas experimentan cambios físicos, emocionales y sociales y aumenta el riesgo de que se sufra exclusión y abuso. Desde tiempos pasados, muchas sociedades valoraban la sabiduría de los ancianos, pero también los marginaban cuando estos ya no contribuían activamente en la sociedad. Uno de los primeros documentos en reconocer la vulnerabilidad de las personas mayores fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que estableció que todas las personas tienen derecho a una vida digna, sin discriminación por edad. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas se centraron en el envejecimiento como un desafío global, promoviendo estudios y recomendaciones para salvaguardar a la población. En el 2015, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores consolidó el reconocimiento de los adultos mayores como un grupo vulnerable en el ámbito jurídico internacional, estableciendo así mecanismos específicos para su protección. Hablar sobre las características de los adultos mayores en los derechos humanos. Como primer característica tenemos el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad, esta característica es importante, ya que, como bien debemos de saber, que a los adultos mayores se les debe de ver con la misma igualdad que se le ve a los otros individuos, sin importar sus años, sin importar su rasgo ni nada. La segunda característica es el derecho a la no discriminación. No solo porque son adultos mayores tenemos que discriminarlos. A veces las personas menores, los jóvenes, tenemos que aprender a tratarlos con respeto, ya que son adultos mayores y a la vez siguen teniendo y les siguen correspondiendo esos derechos a ellos. No hay que violentárselos. También tenemos el derecho a la salud. El derecho a la salud, cuando un adulto mayor se enferma, va, por ejemplo, a una clínica, tienen derecho a que se les sea tratado y visto como las otras personas. No solo porque son adultos mayores, por ejemplo, lo vamos a tener más tiempo, no le vamos a prestar atención. No, incluso a veces a los adultos mayores es cuando los que más se les tiene que brindar atención, ya sea por su edad o si padecen de alguna enfermedad o de alguna discapacidad. También a los accesos de servicios sociales, como es parecido como un poco al derecho a la salud. Tienen derecho ellos a los servicios sociales, también al derecho a la dignidad y el respeto. Como el bien estaba explicando, tienen derecho ellos a que no se les violente su dignidad ni su respeto, no sean vistos y utilizados. Yo les voy a hablar acerca de los instrumentos, tanto nacionales como internacionales. Un instrumento jurídico es la ley o un documento normativo que formaliza derechos y obligaciones dentro de un ordenamiento legal. Es decir, que es un texto escrito con validez legal, que establece reglas generales. Como instrumento nacional tenemos a la Constitución de la República, que en este caso es la norma fundamental del país, y esta establece principios generales de protección a los adultos mayores.
El artículo número 1 de esta ley establece que el Estado tiene el deber de proteger la vida, la integridad y el bienestar de todas las personas mayores sin importar su edad. El artículo número 50 reconoce el derecho a los trabajadores a recibir una pensión cuando lleguen a su vejez, sufran invalidez o padezcan de alguna enfermedad que les impida seguir trabajando. Luego tenemos la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, que esta ley se basa específicamente en este grupo vulnerable, que esta ley tiene como objetivo proporcionar protección especial a los adultos mayores en sus diferentes ámbitos. En este caso tenemos a la salud, que asegura que los adultos mayores tengan acceso a servicios médicos, la protección social, que establece el acceso a pensiones, asistencia económica y hogares de cuidado para aquellos que no tienen una familia que los apoye, y los derechos humanos, que esta prohíbe la discriminación y el maltrato contra los adultos mayores, asegurando así su protección y su dignidad. Ahora, en los instrumentos internacionales tenemos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que este es el primer tratado internacional en América Latina, dedicado exclusivamente a los derechos de los adultos mayores. Su objetivo es asegurar que las personas mayores vivan con una dignidad, autonomía e igualdad de oportunidades. Y los principales compromisos del Estado salvadoreño, según esta convención, tenemos que promover el envejecimiento activo y digno. Se busca que los adultos mayores sigan participando en la sociedad, en el trabajo, si ellos lo desean. Tenemos que garantizar el acceso a servicios básicos. El gobierno debe asegurar que los adultos mayores tengan acceso a la salud, a la vivienda, a la alimentación y protección social, incluyendo pensiones y asistencia económica. También prohibir la discriminación por edad. Se establece que no se puede excluir a una persona mayor del acceso a un empleo, de un tratamiento médico o de servicios esenciales solo por su edad. Seguidamente tenemos la adaptación de espacios públicos, que es que el Estado debe garantizar que las calles, transporte público y edificios sean accesibles para los adultos mayores, asegurando que puedan movilizarse sin dificultades. Y como El Salvador ha ratificado este tratado, este está obligado a adaptar sus leyes y políticas para cumplir con estos compromisos.